Bueno, estamos ahorita con Iván Espinales Cruz. A Iván lo conocí por medio de Poesía de Viernes. Pero antes de eso, yo recuerdo en una oportunidad haber ido al Picasso y ver una muestra de caricaturas de escritores, de diversos escritores universales, ¿no? Peruanos, no sé. Y en ellos recojo pues una de las, ¿cómo se les llama eso? Tríptico, en el cual estaba la información pues de Iván. Yo no tenía mucho, recién estaba comenzando a inmiscuirme un poco en lo que es el arte de acá. Y yo con el paso de los años descubro que en Poesía de Viernes está Iván, que creo que tú eres el iniciador de todo ese movimiento, porque estuvieron jóvenes, estudiantes tuyos, creo incluso. Y también ahí está Jefferson, está César, sí. Creo que también Cindy también está ahí. Entonces fue una cosa interesante, ¿no? Ver un grupo de jóvenes que estuvieran haciendo también arte acá en Trujillo. Digo joven porque estamos comenzando todavía, al margen de cualquier detalles. Y hace poco, sí, y el año pasado Iván ha publicado el libro Versos en Prosa. Te puedo decir que es un libro de experimentar qué se siente escribir de manera muy personal, ¿no? Porque se sienten los textos muy personales sin de repente una pretensión de convertirse en un texto de cabecera, o no, texto emblemático, por así decir, de algunos autores como ahora que quieren impresionar. Algo así, ¿no? Más que todo es una cosa de que yo escribo, estoy trabajando algunos textos y me gustaría que la gente los leyera también, compartir, ¿no? Porque al final el arte es compartir, es un mostrar nuestro trabajo silencioso, es un trabajo silencioso, la poesía, la pintura, la música en general, y cuando ya llega a la persona se convierte en otra cosa, se convierte en ese trabajo apreciado o despreciado tal vez por parte de mucha gente, ¿no? Bueno, Iván, me gustaría darte la bienvenida acá a esta conversación y decirnos por qué, ¿no? ¿Por qué te inmiscuiste en el arte? ¿Qué te faltaba en la vida como para meterte en el arte? Ya está, buenas noches a todos, ¿eh? Gracias por la invitación una vez más, Oscar. Estás convirtiendo en mi publicista. Pues empieza todo, sí, retrocediendo un poquito más o menos para tomar lo que tú habías contado. Durante el colegio, yo ya como docente, terminamos un día casi en la mitad del recreo con un alumno que tenía una guitarra, en este caso era César, y una chica leyendo los poemas de Neruda. Entonces al recreo siguiente me busca César y empezamos a leer poemas ajenos, y a esas pequeñas reuniones que ya se fueron dando en el mismo edificio institucional, pero en una parte de 3-4 pisos, en el piso segundo donde estaba abandonado. Entonces colocábamos una vela, tratábamos de un poco de darle una decoración bastante interesante, ¿verdad? Y nos empezábamos a reunir todos los viernes. Entonces, vamos a la poesía. ¿Le ponían velitas, algo así? Sí, colocábamos más, teníamos una mascota que hemos encontrado ahí. ¿Una lagartija? No, era una tortuga. Una tortuga en un segundo piso abandonado. Sí, y una tortuga ahí. Buscamos sillones, habían sillones. Y empezamos a hacer el antro de la lectura. Y entonces siempre, vámonos a la lectura de los viernes, vamos a la poesía de los viernes. En realidad, el grupo jamás tuvo, y se quedó así porque jamás tuvo un nombre, no lo pensamos. Siempre era poesía de los viernes, poesía de los viernes. Y concluye el año escolar, entonces bueno, yo ya me di más que satisfecho por lo compartido. Incluso algunos chicos ya empezaron a llevar sus propios textos. Yo ya hacía unas líneas. Recuerdo una carta que le hice a mi padre en la secundaria para que no me castigase y pudiese ir a una fiesta. Entonces me llegó al corazón. La poesía nos salva a veces, ¿no? Sí. Nos salva. Y entonces no sé si era poética, pero ya está. El hecho es que sí me permitió ir. Y mi pecado fue grande, por eso es que el permiso estaba en peligro. No preguntaremos qué fue. No, sí. Hay que preguntar todo. Y entonces ya me contactaba con César, que en ese año dejaba el colegio, y entonces
¿qué tal si nos encontramos en algún café? ¿Qué tal? Y no me placía mucho la idea porque yo ya estaba en lo que era la pintura. Claro. Y después ya traeré un poquito a tu pregunta de qué me faltó o qué me falta todavía. O qué tanto me falta. Y bueno, empezamos a reunirnos en este café que aún existe. Mixtura. El emblemático Mixtura. Claro, nos reunimos ahí al fondo, ya urge en alguna oportunidad y paró el oído. Y entonces empezábamos a leer, pero ya era algo personal. Cada uno leía sus escritos y a veces cerrábamos la cuestión con alguna poesía de lo que nos gustaba. ¿Qué nos conecta con Picasso? En mi muestra, ¿no? Picasso el bar, ¿no? El bar donde... Claro, el café que está frente al... Lo que se dice Picasso se escucha. Ah, sí. ¿Quién no quisiera? ¿Quién no hubiera querido? Sí, hay una anécdota con eso de Picasso, ¿no? Y entonces, bueno, yo ya estaba un tanto saturado de la docencia. Cuando yo suelo trabajar e irme, ¿no? No soy un docente permanente, constante, sino que cuando yo ya estoy frente a los alumnos en alguna formación, digo, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? Me estoy rigiendo estas normas, o a veces deberías cortarte un poquitito el cabello. Entonces yo ya digo, me tengo que ir y me voy. Y justamente en esa pregunta llegó el momento de desempolvar lo que yo ya estaba haciendo con la pintura. Y la caricatura fue ese nexo, ese enlace, porque yo ya no venía haciendo caricatura. Yo recuerdo, boceteaba y hasta dibujaba en el colegio para ganarme la lonchera. Algunos compañeros que me cedían el pan, la manzana. Fue por el hambre entonces. Claro, sí, yo creo que esa fue la necesidad. Y entonces yo ya hacía algunas caricaturas también en el colegio, en el cuaderno. Me gané algunas amenazas de algunos compañeros, de profesores no. Y cuando yo ya estoy como docente, entonces yo ya empiezo a dibujar caricatura. No tenía el tiempo por la tarde de hacer tanta pintura por los distractores, más que por una decisión, sino por los distractores. Y entonces eso genera que la caricatura me conecte. Entonces, después de hacer esto, recuerdo que conversaba con un organizador de exposiciones de pintura que es Gilbert Tarazona. Y entonces me propone, ¿por qué no expones? ¿Qué te parece? ¿Vamos haciendo algo? No, bueno, ¿sobre qué puede trabajarse? Y entonces salió el proyecto justamente de la exposición a mano por tres motivos. Uno, porque tenía que ver con la literatura. Claro. El segundo era porque lo que yo estaba haciendo era a mano justamente, ¿no? Y el tercero yo creo que es por los amigos, ya no es una explicación ananística. Entonces, algo por ahí también estaba yendo mi idea. Sí, por esos tres, entonces que sea a mano, listo. Y empecé a trabajar pero empecé a trabajar a ciegas, porque no teníamos ni la sala. Confieso que mis padres siempre, cuando yo me salió de la docencia, misteriosamente en mi bolsillo no aparecía dinero, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí, he sido un mantenido permanente. Vuelvo a decir, no preguntaré por qué. Y entonces, bueno, ya era el momento, me lancé al proyecto, como ya lo explicaré aquí también, que me lancé así a ciegas. Y se fue dando, tuve amigos, amigas que colaboraron en el asunto, así que fui montando el proyecto ya más, y cuando ya conseguimos Picasso, que inicialmente iba a ser en Mixtura, y quedé muy mal con la señora, siempre cuando me cruzo de vergüenza, porque en realidad, claro, porque ya estaba casi armada, incluso ella daba algún dinero para los trípticos, pero le jugué mal y vimos que Picasso era la opción. Entonces, con el rabo entre las piernas fue a verla, ¿no? Y conversamos, bueno, dijo que ya, ¿no?
por dentro, ¿qué me diría? Yo sospecho que algo más fuerte, porque me llevo a mi casa y las orejas de mi mamá eran rojas. Sí, sí, me imagino. Y ya está. Y apareció entonces la muestra, ¿no? Y a partir de eso, ya justamente fueron los muchachos y les empezó a gustar, ¿no? ¿Puedo decir que ese fue tu primer acercamiento a la obra ya presentada? A la obra mostrada, por así decirlo. Bueno, ya había hecho colectivos con amigos de pintura. Pero personal, ahora en lo personal. No, claro, sí. Ahora en lo personal. Claro. Ahora, un dato curioso. Anteriormente, cuando conversábamos con Rubén, él mencionaba que también una de las bases de su poética, o uno de los inicios, se da a partir de Neruda, cuando estaba en Poesía Joven, que leían a Neruda también. Y tú mencionabas en esa anécdota de que tus estudiantes, o con quienes estabas convirtiendo esto de la música, también estaban leyendo a Neruda. Sí, ellos más Neruda que yo. Ya, pero pero no tanto. Como que se da esa suerte de conexión que un escritor o un artista o alguien que está empezando en el arte, tal vez en la poesía, y que aparece este personaje de manera como que fantasmal. Es que Neruda conecta a los románticos automáticamente, Claro. y en ello creo que colabora Alejandro Sanz cuando Claro. también se entra al asunto, pero era de algunos tantos, pero yo consideraba que había más. Claro. A mí me atrapó mucho Melgar. No, pero fíjate, es que el amor necesariamente es el primer sentimiento con que uno nace, bueno, es natural en el ser humano. Lo demás lo vamos aprendiendo, la ira, la venganza, la cólera y todo lo demás, pero No, eso como que es necesario. Claro, y eso se sumaba a la pregunta de que no te casas. Entonces ahí estaba el asunto también. Entonces esto formaba un todo, siempre. Bueno, ¿no? No solamente a ti te lo han hecho así. Claro, los compromisos familiares siempre, ¿no? O sea, el verte, oye, pobrecito, así como las tías que se codean, oye, pobrecito, ¿por qué no? ¿Qué tendrá? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, no, mientras entonces mis primos tienen familias fértiles, ¿no? Productivas. No, entonces, exactamente. Y bueno, entonces ahí comienza todo el asunto y entonces me lanzan un poco el proyecto de empezar a recitar poesía ajena y como a nosotros nos gustaba, con melodía, como habíamos iniciado justamente recitando o leyendo poemas de Neruda con la guitarra. Entonces yo no estaba muy convencido porque yo ya, como me engancho con la caricatura y luego retomo la pintura, entonces no me parecía que ese tiempo debía entregarlo, sino más bien al taller. Yeah. Pero me terminó convenciendo la cuestión, entonces armamos el evento. Jefferson entró con lo que era Jefferson ya lo conocías claro, anteriormente. Claro. Entonces él ya se había dedicado un poco a lo que era el teatro Y el cine sobre todo. Cine. Y bueno, entonces empezamos a formar la cuestión esta. Ya memorizábamos los poemas y con melodía siempre. Con melodía sentíamos que teníamos una conexión mucho con la gente en ese aspecto, que de repente podía ser mejor tratada en ese aspecto al momento de enfrentarse al público y exponerla. Y la primera jornada no fue terriblemente mal. Claro, fue terriblemente mal porque el dueño del local era monetario, o sea, yo te doy todo, pero déjame 200 soles de ganancia. ¿En Picasso? Claro. Entonces, O sea, con la rodilla del pueblo de frente. claro, y la primera jornada nosotros tuvimos incluso que meter la mano en el bolsillo porque el señor se paró frente al micrófono y dijo, ¿saben qué? Nos van a disculpar, el evento ha sido cancelado hasta el siguiente viernes. Sí, así que Claro, entonces fuimos, se cancela en definitivo, esto no va, es ahora o no. Ya, y ahí vi porque empezaron a llegar gente, entonces, pues yo creo que llegamos a los 80 soles en consumo. Entonces por ahí ya no nos miraba mal, ¿no? Pero, no sé, pareciera que esta gente, entonces nosotros como nos encerrábamos a ensayar, a tratar de que el poema tenga mímica, que haya movimiento en las manos al momento de expresar, que haya una arruga en el rostro, que haya una sonrisa, que haya una mirada que penetre. Después, y entonces empezó a llegar gente y llegó un grupo de mujeres que están decepcionadas de los hombres y siempre... Y justo empezaste a leer tú en ese momento. No, unas señoras ya... Bueno. Claro, de 40, ¿no? Bueno, hay gimnasio todavía. Claro. Y entonces empezaron a hacer, ese grupo empezó a hacer nuestra base, ¿no? Porque siempre ya asistían a las jornadas y los 4 viernes consecutivos fueron buenos
desde dos puntos de vista, que llenamos el local, en mi caso, y nosotros nos sentimos contentos con eso, porque tratábamos de llegar lo mejor que se pudiese. Obviamente eran poemas ajenos, ¿no? Y porque, bueno, sí, el Señor le encantó la idea expresada en números, que no tenemos que armar. Voy a empezar a vender café entonces por acá. Tenemos que armar una siguiente jornada. Él está entusiasmado ya. Claro, ya está, hagamos eso, ¿qué les parece? Es más, miren, güey, ustedes qué dicen, podemos cobrar una entrada. Si van a cobrar nadie va a entrar. Ya, listo, entonces consumo. Y en esta segunda oportunidad yo me salgo del proyecto, estaba pintando, y Jefferson se encarga, ¿no? Y como que también le va bien, y el señor, pero todavía ahí no le agregaba el cine, sino ya cuando él ya trabaja con César y con los demás muchachos, ya así, le pone cine, le va bien, y el señor pide una tercera y una cuarta jornada, pero era una preocupación llevar gente, de todos modos. Entonces digamos que también ya empezó a armar su propio proyecto, sí. Pero para ese tiempo tú leías, o lo que planteabas, lo que tú compartías eran textos ajenos. Ya, sí, claro. Entonces, ¿en qué momento te das cuenta de que podías tú también hacerlo? No, yo ya escribí algo. Ya. Yo ya escribía algo, pero, a ver, entre lo que es dedicarse a uno, en este caso pues, la poesía, digamos que tienes más tiempo para leer. Yo sí, pero siempre he leído más lo que es narración, antes que poesía muy poca. Me cayeron los textos de Neruda, me encantó, pero después como sentí un empalago, entonces Claro. lo eché al costado y tomo a Mariano Melgar, Ya. las cartas, me encantó mucho, me encantó. Y Iniciando, volvemos a iniciar con lo clásico, por así decirlo. sí, también leía Machado cuando lo cita Rubén, me recordaba eso. Y entonces traté de no empaparme de literatura ajena, sino que yo necesitaba volcar primero lo mío, o sea, lo que yo sentía, no quería indirectamente sentirme influenciado. Ya. Entonces empecé a escribir de todo lo que me ocurría a mí o a mis vecinos, en este caso los amigos, las amigas. Y se fueron dando los poema tras poema, hasta que, como sucedió con la caricatura, me digo, ¿por qué no voy a publicar yo? Quiero publicar, o sea, yo tenía en realidad, como lo dijiste claramente, yo no tengo esa ambición ¿no? Esa ambición y esa necesidad de la trascendencia de la poesía. Yo le escribo y ya está, o sea, el producto ya está el producto, y me ha gustado, voy a seguir. Pero hoy detalle, vos dices que está el producto, o sea, ¿no has sentido la necesidad de repente volver al texto para darle una revisión, por así decirlo? Sí, mira, como lo comentamos, ¿te acuerdas cuando conversábamos con Paris en Encanta? La musicalidad, claro. El tema. A mí antes leía la rima y me parecía fantástica, hoy ya no tanto. ¿Recuerdas que me llevé aquí a Boscán? A Boscán, claro. Y a Boscán me he quedado libre en la mitad, ya no. Sientes que no puedes... No mucho ya, entonces... Pero fue necesario volver a los clásicos. Claro, siempre, ¿no? O sea, claro, pero yo ya había leído tanto de ello, entonces de la literatura española, porque cuando yo ya empiezo a revisar más mis escritos, entonces empiezo también a leer un tanto más, leía, no quería esa conexión, así que va al costado y empiezo con el proyecto en sí, ¿no? Y recuerdo que en alguna oportunidad, cuando no recuerdo quién me sugiere, ¿por qué no publicas? Recuerdo a Rubén salía y entraba de la Casa de la Emancipación. Entonces... ¿A Rubén Alcántara? Claro, a Rubén Alcántara. ¿Qué hacías ahí, compadre? Un momento de poesía de... No me acuerdo exactamente. El evento del Luis Vívigo, creo que organizaba los fines... Ah, claro, cada fin de semana Lucho Vivo hace su Fin de mes. poético. Cada fin de mes, perdón. Pero yo llego ahí de modo casual en realidad, porque Ya. justo me había reunido con unos amigos pintores y llegaba
pasaba por Ya ahí. te se da por la casualidad. Sí, entonces recuerdo, creo que le consulto a Vigo y él me dice, pero él ha publicado un libro, mira el chico que está allá. Entonces yo ya lo había visto a Rubén en alguna otra oportunidad, claro, el chico que está allá. Entonces yo me acerco, converso y gratamente me atendió el asunto Rubén, e incluso me llevé uno de sus ejemplares a casa, ¿no? ¿Te arrepientes de ello? No. No, él permite en las reuniones 2 cervezas más. Muy bien. Bienvenido a ser entonces. Y entonces recuerdo que te consulté precios también, ¿no? Y no tenía ni idea. Sí. Y él también, así como Vigo me lo señala a él me lo señala a Paolo. Como dices tú, tu papá. y yo le consulto a Paolo y se entusiasmó en esa cuestión, ¿no? Parte de la cifra también que generó un entusiasmo mayor. Tuviste suerte porque Pablo estaba ahí pues en ese momento. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Pero yo Paolo fabula a veces para que las cosas cambien bien, ¿no? Yo a Paolo sí lo he visto en algunas otras oportunidades. Claro. Entonces, ya pues entonces ya empezaba a asistir más a las cuestiones de la poesía, a las reuniones que existían, un espectador más siempre observando ya, ¿no? Porque digamos que lo nuestro con los muchachos fue algo muy íntimo, pero a la vez también básico, pero digamos que ya a veces tiene la necesidad de ir yendo más allá. Entonces yo ya pensaba frecuentar como espectador, como escucha, a estas convocatorias que habían por internet y escuchaba. Tengo una pregunta en el aire, no sé si te recuerdas. Pintura, poesía. ¿Cuánto de la pintura o del dibujo en general te ha servido en tu poesía? No digo para contar una experiencia, sino en el trabajo en sí. Porque la poesía en sí es un trabajo también de artesano, ¿no? ¿Cuánto de ello has sentido que te ha ayudado para el momento de plantearlo en una obra, en tu obra? Ahí hay una disputa, hay una pelea, más que una ayuda. Porque estoy, como te dije, después de esto, yo el año venidero, el 2017, tengo el deseo que ya no se hable de este libro, sino de lo que estoy haciendo. Yeah. Porque si me vienen más y más ideas, entonces claro. Digamos que hay una lucha porque cuando estoy cuando ahora en el proyecto que estoy metido estoy alejado de esto, yo estoy metido en lo que es la pintura por la exposición que te comentaba de septiembre. Claro. Entonces, y a veces se me viene a la mente algunas líneas. Antes lo trabajaba más, pulía más, diccionario, colocar alguna palabra que sentía sentía la necesidad de que encaje ahí por la musicalidad, que el verso no corra más, necesitaba una línea, una dirección. Y hoy sí es una cuestión espontánea, ya más, ¿no? Más alejado de... Sientes que ya ha llegado un momento en el cual puedes, de repente, estamos igual, somos autores que estamos comenzando, por así decirlo, pero has sentido que un momento ha llegado un momento en que puedes de repente darte la libertad de poder no recurrir a un elemento como el diccionario, como mencionabas tú, y sentir que las palabras las puedes encontrar como si estuviesen en el aire, tal vez. Sí, eso me ha pasado con uno de los poemas que leí allá en Street. Saludo para la gente de Guarte Street. El Cherry. Claro. Te comento que acaba de llegar bocaditos. Por favor, por acá. Allá, sí, ya se yo Otro cherry. Sí, otro cherry. No, pero ponle marca, ponle la buena marca. Mosaico. Oye, que pasa de largo ahí. Estamos hablando que todo está siendo grabado esto. Sí, no está siendo grabado, así que así lo vamos a subir al Facebook. Ya, Sí, pero muy a pesar de eso, para que puedan pasar. de esa libertad, yo siento que la línea la tengo que cuidar. Yo, como te lo comenté a ti, a Pari, yo no siento esa necesidad de lanzar una grosería. O en el verso, o como mencionar al ojo de Condera, como alguna vez leí en algún poema, o lo escuché, o hablar de estas cuestiones de Facebook, el móvil, no sé, siento que rompo algo, entonces claro, no encuadra en lo que tú estás haciendo. No. Entonces, retomando tu pregunta, yo hay una batalla en realidad ahí. Estoy dibujando y se me ocurre algo,
escribo, pero hay una cuestión irónica, ¿sabes qué? Que lo escribes y dices, luego sigo lo demás, y a veces cuando ya te vas a descansar, porque yo soy más nocturno, Gato Pichero. me voy a descansar, y entonces digo, pero voy a echarme unas líneas, a ver. Voy a echarme una línea. No. ¿Cómo que voy a echarme una línea? ¿No? Un lapsus. En el papel. Eso bueno, sería. Eso se emocionaba, ¿viste? Se emocionaba. Eso que su inconsciente sea servicio. Eso es lo que decía Rubén. Ahí Rubén, está, ahí que está. domina el inconsciente, creo. Fuera, ¿no? No sabes cómo retomar la gestión. Entonces ahí hay una pequeña batalla, ¿no? He tratado de separar ambas cuestiones, que no haya influencia en ninguna, ¿no? Porque yo sí escribo casi algo similar como lo había referido Rubén, ¿no? Ponerle melodía, Claro. que te acompañe, igual cuando yo estoy pintando, también, ¿no? Escuchar No puedes, es que oxígeno. hay un, no, es que hay dos cosas, hay el ritmo interno, y la música interna que uno profesa al momento de hacer arte, por así decirlo, y la música que te puede acompañar externamente, ¿no? Claro. O sea, todos, de otra manera, cuando escribimos, cuando planteamos una obra artística, sea como fuere, tenemos una idea acá, una música que nos acompaña, pero cuando debemos plasmar esto, de repente no solo funciona lo de acá, sino tiene que funcionar algunos elementos externos. De repente un ambiente hostil no te ayudaría a escribir un poema, o tal vez sí. Entonces hay factores que pueden. Claro, pero felizmente que yo tengo mi taller, así que yo me refugio ahí. Le he colocado de nombre Mi casa en el árbol, Ya. para asemejar a la canción de González. Claro. Y a la casa que todos inspiramos haber tenido en un momento. Claro, porque es un lugar muy íntimo, más allá Claro. de que no tengo ese ambiente hostil en la casa, pero ese es un lugar muy íntimo, que no le entendía a mis profesores de la escuela de arte cuando ellos hablaban de lugar íntimo, de que no cualquiera entra, no que el sobrino entra, pasa un ratito, no, sino siempre hay un gato que me acompaña ahí. Como la tortuga que te acompañaba anteriormente. Y entonces es un lugar muy íntimo en realidad, y es un clima bastante ideal, ¿no? Y eso es lo que ayuda a manejar todo, aunque no todos los poemas en realidad han sido escritos ahí, ¿no? Han sido algunos en el micro. Claro. Y cuando llega el momento, ¿no? O sea, Sí, los últimos han sido espontáneos. ¿tú crees eso de la inspiración, de que tienes que esperar, que sentarte con la noche a sentir que alguien viene y te sopla el poema? Y el vino. Y el vino, y aparte Y la línea. la línea. O sea, sientes eso, porque mucha gente que se deja llevar por ello, o sea, pone primero eso al hecho mismo de escribir. Sí, es más, yo converso con algunas personas y cuando dicen, oye, cuando estás pintando seguro que estás con el mandil, ¿no? Y el vino al costado. Hasta algunas me preguntaron si yo me colocaba una boina. Ya. Yo decía, ¿qué? Que modillear, te cortabas una oreja para pintar de repente. Claro, no, y esa pregunta viene porque justamente cuando llego alguna vez a la casa, mi mamá estaba reunida con sus amigas, ¿no? Entonces mi mamá me presenta y me voy allá a la cocina y digo, tu hijito, ¿no? Empezaban a hablar cada una de ellas, entonces, y la mamá siempre sacando pecho, no, mi hijo es abogado y daba las bondades, mi hijo es arquitecto, no, mi hijo es médico, y empezó así a dar vuelta cada uno sus medallas, y yo desde la cocina veía el rostro de mi mamá con preocupación, ¿y ahora qué va a decir de mí? Y de ahí viene la pregunta de la abuelita. No le voy a contar qué respondió mi mamá cuando le preguntaron, ¿y tu hijito? Lo que nos pasa mucho de nosotros, ¿no? Que se dedica. Te comentaba cómo iniciamos, le voy a pedir a Camino si me puedes acompañar en la guitarra. He querido hacer mucho esto hace un buen tiempo y no se ha podido. Este primer, yo más o menos trato de comentarlo para que un poco se entienda más, contextualizar, ¿no? Este poema, cuando nosotros íbamos a Picasso, a la tertulia, ahí había una morena muy hermosa, ¿verdad? No, sí, piel de ébano, y tenía unos celestes pero extraordinarios, ¿verdad? Y entonces, ¿Era parte del público o era...? No, era mesera. Ah, ya. Y Qué bonito. entonces, Mejor todavía. Yo sentía que... Por eso hacían los eventos ustedes ahí entonces, ya entiendo, porque... Yo sentía que
que creo que había que escribirle algo en realidad, ¿no? Como ahora le he encontrado un poco más la vuelta a lo que voy a presentar en septiembre, que es también homenaje a un grupo de mujeres. Entonces siento que va más allá del afecto, creo que se puede expresar en obra, ¿no? Entonces, yo recuerdo que estábamos en reunión de amigos y ella se acercó a servirnos el café y yo le comenté delante de todos que le había escrito un poema, ¿no? Y que si le permitía se lo podía leer. Y accedió y se lo leí. Y al siguiente viernes que regresé ya no estaba ya. Se había retirado. Esa fue su carta de renuncia, creo, entonces el poema. Creo que dijo que si esto es lo que inspiro, mejor me voy. Bueno, va. Dale. Piel canela se llama. Ya. ¿Das? Algo suave. Ya. Te buscaré este viernes, piel canela, en donde siempre, a las 5 en el sillón violeta, a beber el café que a mi sombra places y la luz desmaya sobre la curva en plena tarde. Me sentaré casi obnubilado a que el último peldaño te entregue a mis ojos y te acerques simbeante a darle respiro a ti. Te veré venir como una mansa ola y un color se asomará al rostro y desnudará mi deseo, mi idolatría piel canela. Pediré seguro el café de tu piel tostada. Seré de tu aroma en esa taza losa y tú el sorbo exacto. Y te visitaré en viernes en todo un silencio y en un silencio verte yendo de la mesa diestra a la siniestra. Aullaré exhausto cuando me mires con tus ojos de cristal celeste y me hables con tus labios de un botón rosa. ¿Qué va a pedir el Señor? Pregunta mi piel canela. Y me estremezco porque su aliento acaricia presto mi rostro enamorado. Gracias.